vamos a empezar. Le digo, parte de este estudio lo saqué de este libro que se llama Happy Belated Birthday Jesus, y esto es de John Nessel, y de una clase que se llama Gestar de John Crouch, nada más para mencionarles en la grabación. Entonces, y también muchos de los datos es de este libro que se llama Jesucristo, nuestra Pascua, del Dr. Werewolf. Está en inglés y ya es alrededor, y tiene muy buenas ilustraciones también aquí de cómo virus, y muchas cosas exactas. Ok, entonces vamos a empezar, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces voy a hacer una corta oración sin manifestaciones, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, gracias, Padre, te doy este día, gracias por cada persona, cada detalle que tú has puesto en las estrellas en tu creación, porque eres un Dios matemático, un Dios científico, Padre, y eres un Dios exacto, un Dios preciso. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno siempre, Dios Santo. Te doy gracias, Padre, por este día, por esta clase, y porque sea una bendición para todos los oyentes. Gracias, Padre, porque todo será dado en orden cronológico. Y gracias porque será una bendición para todos. En el poderoso nombre de Jesucristo, te doy gracias por todo esto, y que se entienda y que se resuelvan todas las preguntas en esta grandiosa clase, donde vamos a descubrir y entender bien el día que nuestro Señor, tu Hijo, nació, Padre. En el nombre de Jesucristo, en su nombre magnífico, te doy gracias. Amén. Amén. Ok, bueno, entonces, si escuchan a los niños, les digo perdón, ¿verdad? Pero le digo, no puedo hacer un seminario bien acá con los niños. Pero está bien. Empecemos, ¿ok? Y para empezar, vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, Betty. ¿Sí me escucha bien, Betty? ¿Escuchas bien, Betty? Sí, el libro de Mateo. Sí, escucha Betty, Aldo. Ok, está bien. Bueno, entonces Mateo. Mateo 1. No, perdón. Sí, Mateo 1. Mateo, perdón, 2. 1. Y nada más quiero mencionar un versículo y quiero empezar así porque me encanta esta pregunta, la escuché en una clase y esta pregunta se la hace toda la gente. Mateo 2, 1 y 2, ¿ok? Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en lo que se llama magos, ¿verdad? El oriente. 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok. ¿Verdad? La voy a volver a leer, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esa pregunta me gusta porque sí empieza la clase, ¿verdad? Mucha gente se la pregunta, ¿verdad? Y en ese entonces se la preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Verdad? Y es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, para empezar tenemos que comenzar, para no decir la misma palabra, con Lucas. De que vamos a Lucas, nada más quise ir aquí para empezar con esa bella pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Lucas qué, Aldo? Lucas 1. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ajá. ¿Y dónde está ahorita el rey de los judíos? Pues trabajando para la iglesia, ¿verdad? En Lucas 1:1, ¿verdad? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y me gustaría entrar en esto, pero
es muchísimo. Esta introducción, bueno, cuando hacemos un papel en la escuela, ¿verdad? ¿Qué es lo que la introducción lleva? ¿Qué es lo que nos dicen? Es algo de lo más importante, ¿verdad? Que básicamente te narra, te das un mini resumen de lo que va a ser, ¿verdad? Toda la carta o todo el papel de investigación que va a hacer. Entonces, las introducciones son muy buenas para empezar y para desmenuzar, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Me gustaría volver a cargar eso. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿verdad? Y aquí básicamente en el griego las palabras quiere decir como desde arriba, es decir, por revelación. Escribírtelas por orden, oh exaltísimo Teófilo, ¿verdad? 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ahora hubo muchos errores, Herodes, ¿verdad? Durante el tiempo que de la Biblia, ¿verdad? Hay en sí, híjole, hay en sí, hay unos reyes, Herodes Antipas, Herodes el Retarca, muchos Herodes. Es una dinastía mala. Bueno, muchos de ellos eran malos, malísimos. Sí. Y dice, rey de Judea, ¿verdad? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Es muy importante porque fíjense, Dios pone los detalles que se necesitan, ¿verdad? Dios puso aquí algo, por algo puso de la clase Abías. Ahora nosotros a veces podemos decir, no, pues eso no sé qué es, ¿verdad? Y sí, no, a lo mejor no sabemos hasta que investigamos bien en la palabra, ¿verdad? Pero es muy importante por qué mencionó de la clase de Abías, porque esa simple palabra o frase nos va a ayudar a determinar cierto periodo. ¿Ah? Dice, hubo entonces en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, ¿verdad? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Okay? Ahora, un detalle importante que tenemos que saber es de que en el Viejo Testamento no todos los levitas, ¿verdad? Eran sacerdotes, eran de sacerdotes, si bien me acuerdo. Solamente los del linaje de Aarón eran sacerdotes o sumos sacerdotes. Los demás levitas eran para ministrar en el templo, o sea, se hacían otras cosas. Aseos se podían hacer o para mantener el templo, ¿verdad? Pero en sí los que tenían que ser, los que estaban, eran para ser sacerdotes, de acuerdo a los textos que aquí tengo, como de Crónicas, y sí, de Crónicas, es de que la descendencia de Aarón eran los que eran para ser sacerdotes, por eso lo dice aquí, ¿verdad? Y su mujer era de las hijas de Aarón, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver esta parte de la clase de Abías, ¿ok? Y para entender esta parte tenemos que ir primero, veamos cuál es primero. Sí, veamos así, Primera de Crónicas 24. ¿Están ahí? Amén, sí. Ok. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Es muy importante, si quieren en su tiempo, leer desde el 23 y el capítulo 23 y el capítulo 24, pero pues ahorita solamente vamos a leer del 24 en adelante, ¿ok? ¿Ok? Sí. Ok, capítulo 24, versículo 1 dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, ¿verdad? Ven cómo dice los hijos de Aarón.
¿verdad? Los hijos de Aarón. Y aquí lo que pasa es que los empiezan a dividir porque estuvieron en cautividad por el imperio babilónico. De acuerdo aquí lo que tengo, lo que vimos aquí en historia, estuvieron el pueblo judío en cautividad por Babilonia por alrededor de 70 años. ¿Okay? Entonces lo que pasa es de que solamente estaban divididos en 24 grupos, y después de 24 sí, grupos, y después de esa cautividad solamente regresaron, si bien me acuerdo, 4 grupos. Entonces de esos 4 grupos descendientes, ¿verdad? Se reparten otra vez en las 24 horas, bueno, que tenían que ser grupos de servicio en el templo. Dice, de bien los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, ¿verdad? Dice, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿verdad? ¿Ya están viendo los 4 grupos? ¿Sí los ven? ¿Me escuchan? Sí. 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 Es que no me dicen. Sí. Ok. Esos son los 4 grupos. Estoy buscando esa parte aquí en donde lo dice. Pero así es lo que aquí así es lo que pasó. Estos son los 4 grupos que solamente regresan de la cautividad babilónica, ¿verdad? Es un periodo de 70 años. Son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿verdad? Sigamos leyendo. Más como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Amilec de los hijos de Itamar lo repartió por sus turnos en el ministerio, ¿verdad? Dice, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8, dice, 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. 6. Y el escriba Semaías, hijo de Natael, de los levitas, muchos nombres, escribió sus nombres en presencia del rey de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Amilec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes. Ya vamos a llegar donde quiero llegar. Y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedadías. Entonces, aquí empieza a mencionar qué turno les tocaba a cada clase, a cada clase, ¿verdad? Aquí la primera, dice, le tocó a Joairib, la segunda a Jedadías, la tercera a Arim y la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, estoy en versículo 9, la sexta a Mijamín, ¿verdad? 10, versículo 10, la séptima a Cos y la octava, ¿a quién? A 10. Es la misma que estamos viendo allá, ¿verdad? Ok. Es la misma que estamos viendo allá. Ok, ahora les quiero decir algo que aquí es lo que estábamos viendo. Aquí está, mira, en esta parte. Dice, cada sacerdote tenía que viajar desde Jerusalén a trabajar en el templo 2 veces al año en su clase, de acuerdo a su clase. Al igual que ir a atender a las 3 fiestas mayores, esa es la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Dice, ok, aquí es donde dice, ¿verdad? Donde estoy diciendo que cada clase fue restablecida después de que el remanente de creyentes que regresó de Judea después de los 70 años de la cautividad babilónica. Solo 4 familias de los sacerdotes de los originales 24 fueron representadas, ¿verdad? Y de acuerdo a estas 24, y de estas 4 que regresaron familias, se repartieron otra vez en 24 clases, ¿verdad? Y si leemos todos estos versículos, ¿verdad? Desde el 10 hasta adelante,
No los voy a leer porque es mucho. Pueden ahí que van, siguen contando, ¿verdad? Dicen la 11. Dice la unidécima Aliasib y la duodécima, o sea, la 12, y así sucesivamente hasta llegar hasta la 24, ¿verdad? Hasta en el versículo 18. Pero aquí vemos que la clase de Abías le toca en la octava. Muy importante. ¿Ok? Ahora vayamos al versículo 19. Dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? Y de los hijos de Leví que quedaron, ¿verdad? Ahí ya, bueno, hasta ahí vamos a llegar. Ok, pero aquí entonces estamos viendo que la clase de Abías a la cual pertenecía a Zacarías era la octava. ¿Ok? Ahora tenemos que ver esto. Que la clase de Abías era la octava, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer algo. Si contamos las semanas desde el día sabático antes del primer día del calendario judío, ¿verdad? Que sería en su año nuevo, ¿verdad? El cual era el primer día de su mes llamado Nisan, ¿verdad? O sea, su primer mes de ellos era el Nisan, ¿ok? Y si llegaremos a este día, ¿verdad? Aquí hay un libro, ¿verdad? De Parker, se llama Duberstein, que lo publicó y es sobre datos sobre el calendario de babilónico. En el cual el calendario de los judíos cuando regresaron estaba basado. Y dice en ese libro, ¿verdad? De esta persona, que el primero de Nisan en ese tiempo cayó en marzo 29 del 4 BC, ¿verdad? Entonces, esto es mucho estudio. Yo se le digo, no podemos abarcarlo muchísimo en 6 horas es muy poquito. Para ver cada detalle y cada libro de que esto fue sacado es muchísimo. Pero gracias a que muchas personas ya lo hicieron, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Que de este libro, el primero de Nisan, que fue el primer mes para ellos, cayó en marzo 29 en 4 BC. Entonces, si empezamos a contar las clases de los sacerdotes desde ese día sabático, antes, ¿verdad? Antes cae sobre en marzo 24, ¿ok? Entonces, esto correspondería al día 22 del segundo mes hebreo Ibiar, ¿ok? ¿Ok? Digo, es un Sí. poco difícil de entender, pero el mes de Ibiar para ellos sería alrededor de entre abril y mayo. O sea que el mes de Nisan cubre parte de marzo y abril, y el mes de Ibiar es último de abril y mayo. ¿Ok? Entonces dice que así. Ahora dice, podemos tener un día exacto en la semana, ¿verdad? La semana que él tuvo. Y sería de mayo 18 hasta el 24 en el 4 BC, ¿verdad? Entonces ya entendiendo bien esto y el tiempo del calendario babilónico, entendiendo las fechas de que está dando, ¿verdad? Del mes de Nisan, podemos ver que al hacer la cuenta regresiva, que la semana que le tocó como es la octava, la clase octava de Abías, ¿verdad? En el sacerdocio, les tocaba una semana. Su semana que le había tocado en esta ocasión en Lucas, haciendo la cuenta regresiva, era de mayo 18 hasta el 24. ¿Ok? O sea, de mayo 18 hasta el 24 en el 4 BC. ¿Ok? En el 4 BC. Ahora sigamos leyendo en Lucas.
Nos quedamos en el versículo 5. Ok, y estamos en Lucas, otra vez, Lucas 1, y ahora el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Okay. Dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, okay, delante de Dios, según el orden de su clase, ya le había tocado, haciendo la cuenta regresiva, le tocó alrededor de esa fecha, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, esta parte de hacer incienso es muy importante, era algo muy importante que, de acuerdo a la historia, muchos lo querían hacer. Ok, era una hora donde el sacerdote, en lo que la gente estaba orando por el pueblo y por toda la gente, el sacerdote estaba presentando el incienso, ¿verdad? Para que le llegara era una ofrenda hacia Dios, ¿verdad? Ok. Entonces esto solamente lo llegaban a hacer una vez cada en su vida. Entonces era algo muy importante, de acuerdo a la historia, era muy importante esto, lo que solamente lo puedes hacer una vez en su vida, porque mucha gente le gustaba hacer. Y de hecho hay una ocasión en la Biblia a donde están haciendo esto. Lo podemos ver en Segunda de Crónicas 26, si lo quieren ver rapidito. En Segunda de Crónicas 26, y vamos a ver en el versículo 15 en adelante. ¿Te quieres acostar, madre? Acuéstate. Mamá, 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 acuéstate. Acuéstate. ¿Cómo? Que te acuestes. No, ¿Están no, ahí? enfermo. Segunda de Crónicas 26, 15, ¿verdad? Y dice, e hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este habla de un rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de ¿quién? De Aarón. Ok, entonces a ellos, a la descendencia de Aarón, eran los sacerdotes solamente, y los que tenían este gran privilegio de presentar el incienso, ¿verdad? Que son hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de su santuario porque has prevaricado y no te hará para gloria delante de Jehová tu Dios, ¿ok? Entonces aquí fue una ocasión donde están haciendo ese incienso, y para decirles, pero se lo muestro porque era algo importante, era algo grande en ese tiempo el quemar el incienso, era un privilegio, y solamente muchos de ellos lo podían tenerlo hasta solamente una vez en su vida, el quemar el incienso. Entonces estamos viendo esa ocasión, ¿verdad? Porque para Zacarías, regresas a Lucas, para Zacarías esta ocasión era muy importante, ¿verdad? Y en esta ocasión muy importante se le iba a presentar un ángel, ¿ok? Y lo vamos a ver. Y de acuerdo a este libro, cuando dice que le echaron las suertes a él, dice, ¿verdad? No sé si sea cierto, no lo he visto,
que según la manera de lo que ellos, de cómo ellos se echaban la suerte, era de que era básicamente los sacerdotes pensaban en un número de los que habían ahí y funcionaba como piedra, papel de tijera, ¿verdad? Entonces lo que se tenía que hacer era, como tienen 5 dedos, ¿verdad? Como tienen 5 dedos, ¿verdad? Lo que hacían era de que el sumo sacerdote pensaba en un número, ¿verdad? Y ok, déjenlo, voy a volver para que se haga sentido. Decían un número, pensaban en un número, ¿verdad? Y luego anunciaban el trabajo que se iba a hacer. Y luego agarraban a una persona y empezaban a cualquiera y empezaban a contar los dedos, cuántos. Ponle, si una persona puso 2 dedos, o 3 dedos, o 5 dedos, contaban esos dedos y así iban alrededor de cada persona las veces que, o sea, sumaban los dedos y al último que le tocaba, ese le tocaba. O sea, es decir, si los hacían 5 sacerdotes, póngale, y uno mostraba 2 y otro 5 y otro 1 y el otro 4, sumaban esos, ¿verdad? Y iban alrededor de cada uno las veces que habían sacado, y ya cuando llegaban al último número que habían sumado, ahí quedaba la suerte, a ellos le quedaba la suerte. ¿Ok? And then he will count the rangers of each priest. Ok, sí se entendió, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Yo no sé si sea eso sí en sí un orientalismo o algo bíblico, pero es lo que dice aquí el libro, de que sacaban sus dedos y cortaban así, ¿verdad? Y el que tocara, el último que le tocara, era el que tenía la suerte para hacer el trabajo que estaban anunciando, ¿verdad? Entonces, regresando a Lucas, volviendo a leer en el 8, ¿verdad? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Ya vimos que le tocó durante la semana de mayo 18 hasta el 24, ¿okay? Del 4 BC, ¿okay? Cuando le tocó en esa semana hacer esto. Es muy importante porque vamos a ver esta parte. Dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esto era lo que tenían que hacer. Tenían que orar, y porque según al orar, ¿verdad? Él presentaba esa ofrenda y se escuchaba a Dios. ¿Okay? 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Perdón, me brinqué. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces, ¿qué creen que estaba haciendo este hombre Zacarías al estar dando al incienso? Si la gente tenía que estar afuera orando, ¿verdad? Y él estaba quemando el incienso. Yo pienso que él estaba en ese tiempo orando, ¿no? orando. Ajá. Estaba orando por la situación que él tenía. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora, algo importante, hay una escritura por ahí en Lucas
de que dice que nunca, no se levantó un hombre mayor que más que no hay otro hombre salido de mujer más grande que o sea, perdón, Juan, ¿ok? Ahora, y muchas personas han de pensar, ahorita se las voy a buscar, se me vino a la mente, han de decir, pues Jesús era mayor, ¿verdad? Y él mismo lo dijo. Juan lo dijo, que decía que ahí venía uno que era mayor que él, porque él era primero que él. ¿Se acuerdan de esa escritura por ahí en Juan? Se la voy a leer para que no... donde dice... en Juan, ¿verdad? Se lo voy a leer rapidito. Dice, este es el que yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, ¿verdad? Hay una escritura por aquí en Lucas que se puede malentender al pensar de que Jesús no era tan grande como Juan, pero lo que ese texto dice, lo voy a buscar ahorita, se me viene a la mente porque apenas lo aprendí, es de que Jesús no nació desde el vientre de su madre con Espíritu Santo. Él obtuvo después al bautizarse, pero Juan el Bautista, él es uno de los cuantos, ¿verdad? El único, creo, decir, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso es de que ese texto por ahí en Lucas, donde no me acuerdo cuál es, se lo voy a buscar. Es para que ustedes, si se lo llegan a topar, que se lo mencionan, sepan a qué se refiere. Es porque Juan el Bautista fue el único que nació desde que estuvo en el vientre de su madre, nació con Espíritu Santo. ¿Ok? 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan el Bautista estaba preparando camino para el Señor, como le dice también en Juan, ¿verdad? 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Básicamente, ¿verdad? Le está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo, yo soy a Gabriel, ¿verdad? El ángel, el que está, es básicamente cuando hay algo muy importante que Dios tiene que decir, manda a Gabriel, ¿verdad? Y le estoy diciendo, básicamente, este mensaje que te estoy dando es muy importante porque viene él, a Gabriel a decírselo, a declarárselo. Y ahora quedarás, dice, mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, dice 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Porque imagínense, el quemar el incienso no tardaría muchísimo, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que está aquí, ¿verdad? No debería de tardarse mucho solamente en representar el incienso. Demorarse el santuario, 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque él hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, ¿verdad? Después de esa semana les tocaba, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Ok, ¿cómo dice después de aquellos qué? Días, después de aquellos días. Entonces, si estamos viendo, ¿verdad? Que la clase de Abías en ese año le tocó alrededor del 18 al 24. Podemos ver, ¿verdad? Que perdón, otra vez lo voy a ver. Dice, cumplidos, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, ¿verdad? Y la razón por la cual pudo haberse escondido, ¿verdad? Quedó en casa es porque ella era, no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, hasta no tenerlo, ¿verdad? Hasta no ver que estaba la evidencia del bebé, ¿verdad? Por burla ella, porque ellas sabían que ella era
no podía concebir bebés. Por lo cual en ese entonces era mal visto esto, ¿verdad? Pensarían, ¿verdad? ¿Qué ha de haber hecho? ¿Qué pecado de haber hecho para no poder tener hijos, ¿verdad? Entonces, hasta que no tuviera en sí la prueba, ¿verdad? O evidencia lo salió, ¿verdad? Y dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, ¿ya ven? Mi afrenta entre los hombres era algo que era muy mal visto, ¿verdad? En ese entonces, por lo cual a Zacarías oraba y en ese momento que le tocaba presentar el incienso fue el momento preciso, ¿verdad? Para hacerlo y oró y Dios escuchó su petición, ¿verdad? Y lo bueno y más porque, ¿verdad? Creyó. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi frente entre los hombres, ¿verdad? Entonces, al ver eso, podemos ver, ¿verdad? Que dice que en esos días, si hacemos la cuenta, ¿ok? Cuando dice esos días, ¿verdad? ¿Cuánto se tarda en concebir una mujer a un bebé? 9. ¿Verdad? 9. Ok, entonces por eso dicen en aquellos días, ¿verdad? Tuvieron que tener algo de relación, ¿verdad? No fue como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? No, la concepción de Jesús, ¿verdad? Fue diferente, ellos tuvieron que tener algo, ¿verdad? Entonces, después de esa semana que le tocó, obviamente regresó, ¿verdad? A su servicio, a su casa, y ahí es cuando tuvieron la oportunidad, creyeron, ¿verdad? Hicieron lo que tenían que hacer y tardan 9 días en concebir. Entonces, aumenten unos cuantos días, unos 9 a unas 2 semanas, ¿verdad? De acuerdo, no sabemos cuánto, pero tenemos esa fecha exacta de acuerdo al tiempo que se regresa, ¿verdad? De acuerdo a la clase de Abías, que fue la octava. Ahora, al contar, dice que fueron 5 meses, ¿verdad? Que estuvo escondida. Y ahora dice en el versículo 26, ¿verdad? Al sexto mes, el ángel, ¿al sexto mes de qué? ¿Al sexto mes de qué? Estoy en Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Obviamente estamos hablando del embarazo de Elizabeth, ¿verdad? Porque estamos hablando ya en el versículo 24 que se escondió por 5 meses, ¿verdad? Entonces cuéntenle desde esa fecha que les dije, ¿verdad? Desde alrededor de mayo hasta el 24, ¿verdad? Si tenemos un calendario a los últimos de mayo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Si tenemos, al ver un calendario, póngale, vamos a ver, mayo 24, ¿verdad? Y póngale que es la concepción alrededor de 9 días, ¿verdad? Pero pongámosle unas 2 semanas, más o menos, a lo máximo. Sí entienden por qué, ¿verdad? Porque le tocó una semana en la clase de Abías hacer eso, ¿verdad? Y dice que en aquellos días tuvo concepción, ¿verdad? Entonces, pongámosle unos días, que normalmente son 9, y ponle que es al finales de mayo o al principios de junio. De ahí súmanle unos 5 o 6 meses, ¿verdad? Vamos a abrir mayo, junio, ponle julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Entonces alrededor de diciembre por ahí, ¿verdad? Es donde pasa esto en ese año, ¿verdad? Ya del 4 para hacer 3 AC, ¿verdad? BC, perdón, BC, ¿verdad? Entonces, son diciembre y luego enero, si le seguimos contando, ¿verdad? Si le seguimos, me quedé en cuál, me quedé en el enero, febrero, marzo. ¿Cómo dice aquí marzo, verdad? Mayo, perdón, mayo. Mayo. No, mayo. Por razón no me hace sentido. Mayo, perdóneme. Decía mayo, es del mayo 18 al 24. Dije marzo, por eso estaba bien fuera de la cuenta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo,
Abril. Ok, vamos a seguir con la clase. Ahorita vamos a hacer. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel, al final de esto lo vamos a contar bien. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, ¿verdad? Esta palabra cuando dice desposada es porque estaba en ese tiempo en el orientalismo, ¿verdad? No se casaban luego, sino se daban alrededor como de un año para conocerse en sí. Y lo que hacían en ese tiempo, ¿verdad? Era de que se iban a vivir en una casa, se turnaban en la casa del esposo y luego en la casa de la familia del esposo, en la casa de la familia de la futura esposa, para conocerse y conocerse la familia, y eso es lo que hacían. Y estaban en ese tiempo, ¿verdad? Y el nombre de la Virgen era María, ¿verdad? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, dice 29, más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracias a favor divino delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ok? Entonces, siga. Bueno, vamos a terminar esto de leer esto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Okay? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y tenía razón, ¿verdad? Como estaba en tiempo de desposamiento, no había conocido varón. Era virgen, por lo cual no tenía experiencia sexual con un hombre al punto de tener un hijo, ¿verdad? O para tener hijo. Dice, no conozco varón. Dice, pues, respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es un orientalismo de que, dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra, quiere decir, esto es un orientalismo, pero después podemos entrar en ello. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36. Dice, y aquí que tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo de su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a terminar. El 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, ¿verdad? Entonces, María podemos ver que creía, ¿verdad? Creía de que ella podía, de que Dios podía, de que ella podía ser la madre del Mesías, ¿verdad? Porque esto era algo que se contaba y que sabían, ¿verdad? Era una profecía que estaba ya desde Génesis 3:15, ¿verdad? Y de acuerdo a las profecías, por ahí, ¿verdad? En Zacarías y en otros libros, decía que de la tribu de Judá y en Belén iban a ser el pequeño, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿ok? Podemos ver estas profecías en otra sección. Pero algo que quería mencionar, ¿verdad? Ya podemos hacer la cuenta, es de que si vemos que fue en mayo, cuando Zacarías estaba haciendo su ministerio, ¿verdad? La clase octava de Abías, era mayo, ¿verdad? Finales de mayo. Pues vamos a hacer la cuenta, ¿verdad? Porque dice enero, febrero, marzo, abril, mayo. Al finales, póngale que lo concibió, ¿verdad? A finales de mayo ¿verdad? O principios de junio, contemos julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Puede decir que por diciembre es cuando estaba aquí anunciándole a María, porque llevaban 6 meses de diferencia Jesús y
y Juan, ¿verdad? O bueno, de nacidos, ¿verdad? Juan y Jesús, ¿verdad? O Elizabeth también y María. Entonces, tenemos los 6 meses ahí alrededor de diciembre. Ahora, contémosle cuántos meses de periodo de gestación es de una mujer. 9, ¿verdad? ¿Sí o no? 9. Varía, ¿verdad? No siempre es 9, no sabemos. Pero cuéntanos los de diciembre, ¿verdad? Entonces, son, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? De diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Entonces, a finales, como estamos, ¿verdad? Como empezamos a finales de, ¿se acuerdan que empezamos a finales de mayo o principios de junio, ¿verdad? Y de ahí contamos los meses. Entonces, terminamos a los 6 meses y más los 9 meses de María de gestación, terminamos o al finales de agosto o a principios de septiembre. ¿Se entiende? Lo voy a volver a explicar. Yo sé, le digo, probablemente le digo, no se entienda, es que no estaba preparado para esta clase, para el contenido, pero yo lo voy a tratar de explicarlo más cercano. Como vemos la cuenta, ¿verdad? Regresiva, ¿verdad? A Zacarías, de acuerdo a su clase, el grupo que le tocó, el grupo de la clase de Abías, era la octava. Y haciendo la cuenta nos vemos de que esa vez le tocó en la semana de mayo, decía mayo 18 al 24. Y dice por ahí en la escritura, ¿verdad? Que en aquellos días, en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Después, ¿verdad? De aquellos días. No nos dice cuántos, pero pongámosle, vimos que son alrededor de 9 días, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí. Entonces, si terminó en el 24, ¿verdad? Súmanle unos 9 días. El mes, ¿verdad? Póngale normalmente aquí, póngale en el calendario 24, 9 días. Terminaría, ¿verdad? Al principios de al último de mayo, en los últimos días de mayo, cuando Elizabeth lo concibió, o al principios de junio. Entonces estaríamos hablando entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, entre los dos meses. Y como de ahí empezamos a contar los 6 meses, ¿verdad? Porque aquí dice que concibió y luego a los 6 meses el ángel visitó a María, ¿verdad? Y su concepción de María era diferente a la de esta Elizabeth, porque Elizabeth tuvo que tener una relación algo con Zacarías. María no, por lo cual el ángel le declara y le indica cómo es de que esa concepción es. Por eso es de que ella le dice, ¿cómo si yo no he conocido a varón? Pero el ángel explica, no es por concepción, no vas a tenerlo por una relación como a los demás, y no esta va a ser única y va a ser como el Espíritu Santo, como decía, entonces el ángel le dice, no temas porque has hallado la gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Verdad? Entonces le estaba explicando que iba a ser algo totalmente diferente a lo que antes visto. ¿Me explico? Eso pasó a los 6 meses después de la concepción de Elizabeth. Entonces estamos contando de que es entre la última semana de mayo y la primera semana de junio. ¿Verdad? De ahí contamos 5 meses, junio, julio, ¿verdad? El primer mes, al terminar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Podemos ver y dar una cuenta de que en el versículo 26 al 6º mes, cuando se le dice a María, es alrededor ya se hace en la última semana de diciembre o en la primera semana de enero. ¿Se entiende? Porque estamos haciendo esa estimación, no sabemos en qué día exacto, ¿verdad? Fue que concibió. ¿Ok? Ahora, le agregamos los 9 meses de gestación de María, porque en ese momento dice, ahora, en ese momento concibió y ahí hubo el milagro es un milagro, ¿verdad? Que Dios puso aquella semilla en su vientre para que embarazara, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces de ahí contamos los 9 meses.
Es muy fácil porque septiembre es el mes, ¿qué? Noveno del año. ¿Sí o no? Sí. Ok. Son 9 meses de gestación de embarazo, ¿verdad? Estamos viendo que en el versículo 26 es alrededor del mes diciembre, el último de diciembre o principios de enero. Bueno, entonces contamos de ahí 9 meses, enero, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, por ahí, ¿verdad? Entonces vemos esa cuenta de enero, de diciembre, y luego enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces nos da la cuenta que entre la última semana de agosto o en la primera semana de septiembre. ¿Se entiende? Entre por ahí, ¿verdad? Porque hasta ahorita, de acuerdo a esta escritura, es el lapso de tiempo que nos damos, que podemos determinar, es que cuando nació Jesús, solamente viendo esta escritura. ¿Se entiende? Tenemos que sumar varias escrituras para entender, ¿verdad? El día exacto y ver las constelaciones y ver las ocasiones que pasó las estrellas, muchas cosas. Y entonces terminamos en el 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué? Porque creyó. Creyó y en ese momento Dios hizo el milagro y puso ahí lo que tenía que poner para que María fuera embarazada de Jesús, ¿verdad? Dice en el 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías, ¿verdad? Y saludó a Elizabeth, ¿verdad? Y aconteció que cuando oyó, dice que fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, ¿ven? Ahí es donde vivía Elizabeth y Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura en su vientre, y Elizabeth fue, ¿qué dice? La criatura saltó en su vientre. ¿Quién era la criatura que estaba en Elizabeth? Juan. Okay. Juan dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Cuando dice esta palabra que fue llena del Espíritu Santo, quiere decir que lo que viene es algo de las 6 manifestaciones que tenían disponibles en ese entonces. Y esto ciertamente fue una profecía. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth, que acababa de recibir revelación. ¿Se entiende? Se le acababa de recibir la revelación de que ella, María, que dice, por eso le dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella sabía por revelación que María, Jesús, el que estaba adentro, ya, ¿verdad? O que básicamente que Jesús iba a ser la madre del Señor Jesucristo, la cual iba a ser el Señor de ella eventualmente. ¿Se entiende? Sí. Ok, sigamos leyendo, dice 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto fue a Juan el Bautista, de bebé. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿De a qué se refiere con esto? Con una gran leyenda, pero una gran historia, una gran profecía de que de entre una mujer de la tribu de Judá, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Iba a nacer el Mesías. ¿Ok? Y muchas de las profecías escritas en el Viejo Testamento. 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen o respetan. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres,
¿verdad? Dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ok? De la cual, ¿cómo dice? De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como ¿cuántos meses? Ay, perdón. Se quedó María 3 con ella meses. como 3 meses y después se volvió a su casa. ¿Ok? Ok, entonces si se quedó ahí como 3 meses, quiere decir que se quedó ahí alrededor de enero, febrero, marzo. Por ahí. ¿Ok? Ok, hasta ahí, porque ya lo que menciona después es el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Pero se entendió esta parte? ¿Sí? Sí, Aldo. Ok. No, sí, no sé. Ángeles, ¿sí se entiende bien? Oh, le puse mudo porque se escuchaba mucho ruido de esa parte. Espérate, ahorita no, mamá. ¿Le puede Ella- quitar el mudo? Ángeles, ¿Le emudeciste? sí. Mudecí. ¿Se entiende? Ya. Sí, algo no, lo que, bueno, lo último sí le entendí eso de que Juan el Bautizante, bueno, ya, ¿cómo se llama? En diciembre, a partir de diciembre empieza lo que es la gestación de Jesucristo, se puede decir así, ¿no? Bueno, de María. Sí. De María, perdón, o sea, ¿cómo te diré? Se produce lo que es, viene siendo ya a partir de diciembre, ¿no? Entonces de ahí se cuenta lo que es, por eso 9 se dice meses. que se puede 9 meses, que es que llegan los 9 meses en el mes de septiembre, ¿no? Ajá, alrededor, ajá. Pero como Sí, empezamos, ¿verdad? Como empezamos entre un lapso de tiempo de sí, el último mes, la última semana del mes y la primera sí, semana del segundo mes, o el que le sigue, ajá, sería alrededor, ¿verdad? Ah, ajá, porque como vimos que es al principio, sí, cuando en el sexto mes sería al último del año o al principio del año, de nuestro año, ¿verdad? sí, Y ajá, contando los 9 meses ajá, enteros sería bueno, contando desde ahí, ¿verdad? Desde la ajá, última semana, ¿verdad? sí, Sería, o la última semana de por ahí de agosto o la segunda semana o las primeras semanas de septiembre. de Digo, pues, septiembre, lo que pasa es que varía, sí, porque no, bueno, algunas son 9 meses, pero no todas son exactamente 9 meses. Entonces, por eso tenemos un lapso de tiempo. casi por lo regular son las primerizas, viene siendo 10 días después, 9 días, casi las primerizas. Ajá. Pero Sí, sí varía. si vemos O el calendario, perdón, si vemos un calendario así, si lo ponemos lo tenemos aquí visualmente, sí da las fechas, porque es lógico que tuvo que concebir a Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, después de que le tocó a él ofrecer incienso, que fue el 24 de mayo, él se fue a su casa, ¿verdad? Y yo creo que empezó a trabajar y quedó entre la primera semana, o sea, del 24 imagínate que fue 25, 26, 27, 28, 29, 30 de mayo, Ujú. agarró parte de junio, ¿no? Entonces, Ajá, si hacemos cuenta, 6 meses da a principios de diciembre, ¿verdad? Principios de diciembre. Y de ahí ya los 9 meses y dan principios de septiembre, Sí, ajá, el mes que nació Jesucristo. ajá. Entonces, estos son por partes, estoy viéndolo por partes, ¿verdad? No lo puedo poner todo junto, sino vamos a ver escritura y vamos a juntarlas todas para ver ¿sí me entienden? Pero de Sí. acuerdo a esta escritura y esta parte de Lucas,
nos da un lapso de tiempo alrededor al finales de agosto o a principios de septiembre, ¿verdad? Ajá. De acuerdo, porque ese fue entre el lapso de tiempo que obviamente fue una semana de suministración de Zacarías, y después en esos días cuando regresó se puso a hacer su tarea, Sí, sí, sí. y entonces, sí, pero le digo, todo varía porque son a veces Claro. 9 meses, a veces puede tardar un poquito, entonces, pero de acuerdo a esta escritura, tenemos ese lapso de tiempo. Y al juntar las demás nos van a dar el mes, el día, la hora, pero por viendo esta escritura, primero nos da un lapso de tiempo. ¿Ok? Ajá. Por Ok. donde le quieras ver, si hacemos las cuentas antes o después, si contamos desde diciembre a finales de diciembre, no llega hasta diciembre. Un parto no puede durar 12 meses, por lo cual Cristo no pudo haber nacido un diciembre. Es ilógico por las fechas del incienso de Aarón, ¿verdad? Ujú. Ofreció Ujú. de la clase de Aarón, que fue en la octava, Ajá. y le tocó a Zacarías. Entonces no Sí. queda. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y por eso lo bonito de estas partes escrituras que al principio en el griego dice, donde dice es que escribírtelas dice cosas desde su origen, que en el griego aquí menciona que es desde arriba, o sea, dando revelación, porque es muy importante, porque a mí me gusta el Evangelio de Lucas porque es muy detallado, da extra detalles, perdón, que los otros evangelios no da. En este caso se dice aquí que Zacarías es de la clase de Abías y da fechas, da tiempos, ¿verdad? Y nos ayuda a entender bien. Ajá. Si me quieres Entonces, explicar, ahí sí no le entiendo muy bien, en donde se dice que los sacerdotes tenían 2 veces al año nada más entrada allí ¿cómo se le puede decir sí, adentro, en la parte del santuario, como decía ahí. sí, en el santuario? Nomás 2 veces al año. Así como dice aquí, ¿no? Que 2 veces al año. Ahí sí no le entiendo, no. Sí me lo quieres explicar ¿Dónde un está? poquito. ¿Dónde? En donde dice que los sacerdotes nada más entraban 2 veces al año. Se puede decir que todo el año le tocaban una vez allí sí no entiendo. Se puede decir que si les tocaban 2 veces al año, se puede decir que le tocaba un medio año y otro medio año, ¿o cómo? Oh, no. Lo No, que pasa es que había muchos sacerdotes. Antes Ajá, habían más, pero te acuerdas, te digo, después de la captividad babilónica, ajá. solamente regresaron 4 familias del remanente de lo que sobraron. Y de esos 4 se partieron otra vez en los 24 grupos que vemos en Crónicas. Sí, ya te Entonces se entendí. la repartían a través, se tocaban las suertes, y les tocaba, tenían que atender a... Esto es historia, bueno, no es historia, esta parte está en la Biblia, está en el Viejo Testamento, y por eso te digo, es muchísimo para Sí, subirte yo a sé. detalle, es Sí, muchísimo, por sí. eso en 6 horas es muy poco, como le hice la otra vez, pero para el Viejo Testamento, ¿verdad? Solamente tenían que atender en las 3 fiestas mayores, que era Pentecostés, perdón, sí, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, y en su tiempo de servicio, que les tocaba de acuerdo a su clase. No eran los mismos sacerdotes, se rotaban a través de... Claro. Ajá. ajá. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ok, entonces ya vimos esa parte, ¿verdad? Pero no les tocaba dos veces al año, ¿o sí? Nomás decía que tenían que estar en las 3 fiestas y tenían que estar, así como les iba tocando, ¿no? A cada grupo.
Lo que dije de las 2 veces es porque aquí en esta parte del libro, aquí dice, por eso se los mencioné. No puedo ahorita, papá. Espérame. Dice que aquí, mira, en esta parte de acá hasta arriba, Ajá. en el inglés, te lo estoy traduciendo, dice, nanay, dice, cada sacerdote tenía que trabajar, tenía que viajar desde Jerusalén a trabajar al templo 2 veces al año en su clase que le tocaba, también como ir a los 3 mayores fiestas a las fiestas, ¿verdad? La Pascua, Pentecostés y el Tabernáculo. Aquí da una nota. Y aquí da una nota y se la voy a traducir, ¿ok? Para que la entiendan. ¿Está bien? Uh-huh. Dice, el calendario hebreo era un calendario lunar de 12 en un calendario de 12, alternándose 29 a 30 días de 12, ¿verdad? Alternándose entre 29 y 30 días, meses de 29 a 30 días, amontonando, ¿verdad? Alrededor de 354 días en un año normal. ¿Ok? Si se entiende, porque si multiplicamos 12 por 30, ¿verdad? O 12 por 29, ¿verdad? Nos da 248, ¿verdad? Si multiplicamos el 29 por 12 meses y el 30 por 12 meses, nos da alrededor de 354 días. O sea, en un porcentaje, ¿se entiende? Son 12 meses y cada mes tenía o 29 o 30 días cada mes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si multiplicamos 12 por 29, o sea, son 12 meses y cada mes tiene 29, ¿verdad? Da 348. Si multiplicamos 12 meses por 30 días, da 360. Entonces, pero variaban, ¿me entiende? Pero eso es un porcentaje. Dice, entonces el total daba alrededor de 354 días en un año normal. Esto era alrededor de 50 semanas y media. Dice, los sacerdotes, las clases de los sacerdotes eran contadas por 48 semanas. Dice 24 por 2. 48 semanas, 24 por 2. Dice más 3 semanas para las fiestas mayores. ¿Ok? Que nos suman alrededor de 51 semanas. O sea, está haciendo las comparaciones. Dice, lo voy a volver a leer. Las clases de los sacerdotes eran contadas, ¿verdad? Eran contadas divididas en 48 semanas, ¿verdad? Ok. Más 3 semanas para las fiestas a las cuales tenían que atender. Ok. ¿Se entiende por qué? Porque eran 24 clases. Ok, esta es matemática, fíjense. Otra vez lo voy a leer. Aquí está en medio la suma, si lo ven en la matemática. O sea, como tenían que atender a las 3 mayores fiestas grandes, ¿verdad? Son 3 semanas a las 3 fiestas, ¿verdad? Ahora, como tenían que atender esas 3 semanas, le quitas esas 3 semanas a lo que vamos a hacer. Ahora, nos restan 48 semanas, ¿verdad? Obviamente, como son 24 clases, 48 entre 2, bueno, 48 entre 2, ¿cuánto te da? Las 24 clases. Entonces, se rotaban a través del año entre las 24 clases, lo cual quiere decir que les tocaba a cada clase 2 servicios cada año. ¿Se entiende? ¿Segura? Sí, sí. Sí. Lo voy a volver a decir, ¿verdad? Ya, el año tiene alrededor de 354, 60 días, ¿verdad? Vamos a hacer lo que dice aquí, 354 entre 7,
¿verdad? Nos da alrededor de 50 o 51 semanas. ¿Se entiende? Lo vimos, pero ahorita lo dividí, mira, ponle 360 días, ponle, porque varía, 354, ¿verdad? Entre 7 porque son 7 días, una semana, nos da que el año tiene alrededor de 51 semanas. ¿Okay? Como tenían que estar era mandatorio que tenían que estar los sacerdotes en las 3 festividades, era una semana entera, ¿verdad? Entonces, 51 menos 3 semanas, nos restan 48 semanas. ¿Sí se entiende? En el año. Ajá. Si dividías estas 48 semanas entre las 24 clases de días, quiere decir que les tocaba a cada 2 veces al año. 2 veces, sí. ¿Ya ven? Ajá, sí, sí, sí. Ahora, así se lo rotaban. Lo que les tocaba por suerte era el trabajo. Lo que les tocaba hacer era por suertes. En esa ocasión que le tocó ir él, en esa primera o segunda vez del año, yo no sé cuál le ha de haber tocado esa vez, pero en esa vez que le tocó a Zacarías, él por suerte le tocó hacer el incienso. ¿Se entiende? Ok. Bueno, entonces ahí, eso es lo básico. Ya después dice más detalles que no. Ok. Son notas para saber de dónde saca estos informes, esta información. ¿Se entendió bien esa parte? ¿Segura? ¿Seguras? Sí. Ok, entonces ya vemos que sí, iban 2 veces porque son 24 semanas, ¿verdad? Pero se le descontaba Perdón, las 24 semanas, 24 clases de las cuales la descendencia de Aarón se dividían, los sacerdotes, ¿verdad? Lo vimos eso en Primera de Crónicas, 24, son 24 clases, ¿verdad? Y era mandatorio que tenían que atender a las 3 fiestas solemnes de los judíos, que era la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. ¿Okay? Y duraban alrededor de una semana, bueno, alrededor de ahí. Entonces tenían que atender eso. Entonces, bueno, un año tiene alrededor de 51 semanas, depende, ¿verdad? 51, 51 y medio, 50 y medio. Le quitas 3 semanas de las que tenían que atender, nos restan 48 semanas. 48 semanas, ajá. De Y esas como 48, son 24 clases, ajá. nos da el número 2, que quiere decir que cada clase le tocaba 2 veces al año atender al servicio. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, ahí queda. ¿Está bien si lo dejamos por esa parte ahí? Es mucho, ¿verdad? Sí, yo sé que es mucha información y si nos meterías un poquito más, pues sería un poquito, ¿cómo te diré? Oh, sí, no, Sí. vamos. Me voy a meter un poquito profundo, pero pues, ¿cómo le digo? Por eso le digo, tarda un poquito. Exageré, no iba a llegar ni a esto. Después vamos a llegar a esto, ¿verdad? Tenemos que ver para determinar esto, muchas cosas. El tiempo de Herodes, el tiempo que estuvo cuando murió Herodes, los eclipses, mira, muchas imágenes. Tengo aquí todo esto. Cómo se veían las estrellas. Hasta un video de lo que vieron, de lo que pudieron ver. Los magos. Ajá. Aquí depende, aquí le tomé el video. ¿Sí se ve el video bien o no? Sí, se ve bien. Entonces, se ve pero bien. después cuando lleguemos a ese, aquí se ve el video y se ve como lo voy a dejar correr y se va a empezar a menear una estrella. Esa es la flecha, pero ahorita van a ver cómo se empieza a menear. Pero esto se llama movimiento retrógrado. Retrógrado. Ajá. Es muy importante, pero cuando lleguemos a su tiempo vamos a entender esto y les voy a explicar esto. ¿Sí ven que va pasando algo bien rápido? Sí, o sea, va retrocediendo, ¿no? Ajá, esto es un efecto al visual, pero cuando lleguemos es mucho. Aquí la ruta que los magos pudieron tomar, los magos que vimos al principio. Después de que aclaremos esta parte, vamos a cubrir la parte de los magos. Entonces es mucho. ¿Ok? Ajá.
Bueno, entonces solamente hoy nos tardamos alrededor de 1 hora para leer la clase de Abías, ¿verdad? Y si tengo más detalles, pero le digo, como fue algo espontáneo, pues no estuve muy bien preparado Sí, como sí, las otras bien veces, preparado pero para. espero se Ajá. haya entendido lo que pude mencionar. Lo que mencioné ahorita fue de memoria. Entonces, Sí, ¿y cómo se llama? Pero ¿saben qué? A lo mejor voy a hacer, así como en la clase de lenguas, a lo mejor hago una clase en seminario también. Estaría bien, ¿verdad? ajá. Sí, estaría muy Ok, pues, bien. ok. Bueno, entonces, pero así, aquí quedamos por esta clase. Vimos, les digo, vamos a ver cada escritura que marca y nos ayuda a entender cuándo nació Jesús. En esta escritura sola nos da un lapso de tiempo que fue alrededor del principio, al último de agosto o al principios de septiembre. ¿Ok? Ujú. Eventualmente sabemos ya al estudiar todo que fue en septiembre 11 del 3, ¿verdad? ¿Verdad? Del Sí, 3. que es un dato Ahora, bien importante, ¿no? El que María, bueno, se presente con Elizabeth, ¿verdad? Cuando tenía cierto tiempo de ya de embarazo. Todo eso es bien importante porque, pues ahí mismo dicen las escrituras, ¿no? Que ahí, iba a coincidir, ahora sí a Jesús María, ¿no? Entonces, por eso, pues es un dato bien importante el nacimiento de Juan el Bautizante y el nacimiento de Jesús, ¿no? sí, ahorita Porque, sigue hablando. Te voy a buscar la escritura que te dije. Sigue hablando. La que te dije. Sigue hablando. Está bien. no, sí, eso es lo que yo, porque pues sí le podrías o sí decir a la gente, mira, es un dato bien importante porque aquí estaba explicando, ¿verdad? Cómo es que llega esta María con Elizabeth, ¿no? Cuando tenía cierto tiempo de embarazo, ¿no? Entonces, pues Sí, por ahí es un dato muy importante eso, ¿no? sí. Aquí está la escritura. Fíjense que les dije. Ajá, Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, está en la pantalla si la ven. Dice, entre los ajá, que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y esto, ok, sí, aquí está, en Mateo 11. Ok, ajá, pero la razón por la cual dice esto, se lo estoy diciendo, ¿verdad? Dice, entre los que nacen de mujer, ¿verdad? Esa es la clave. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, que Jesús también nació de mujer, sí, pero la clave aquí es porque Juan el Bautista nació de mujer, pero ya él nació con ¿qué? Del espíritu. con Ajá. A eso ajá, se refiere. No es que está haciendo a Jesús menos menos que a Juan. No. Solamente está diciendo que de acuerdo a, a Juan el Bautista, ningún otro ha nacido, ha estado en el vientre desde el vientre o nacido con el Espíritu Santo más que él, ¿verdad? Jesús eventualmente fue bautizado alrededor de los 29, por ahí dice, por ahí dice, ¿verdad? Dice, estando como alrededor, dice, casi llegando a los 30, no que tenía 30, por ahí tenía alrededor de 29 años, ajá. cuando empezó. Entonces, pero imagínense, Juan, las cosas que pudo haber hecho teniendo espíritu desde niño. Sí, Pudo haberle profetizado a su primo Jesús, no sabemos. Es mucha asunción, ¿verdad? Pero sí, si sí, él sí. nació con Espíritu Santo, ciertamente él tenía muy buena comunicación, ¿verdad? Tenía mucha revelación y muchas cosas desde pequeñito, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso es Sí. de que este versículo dice, no, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Ok? Eso que, ok. Bueno, entonces quedamos así por esta clase y en la siguiente recopilaremos, seguiremos en lo que estábamos, en este nacimiento de Jesucristo. Vamos a cubrir la parte de los magos porque ahí es otra hora y media más, ¿verdad? De saber por qué, cómo es de que los magos que dice ahí sabían
conocimiento, ¿verdad? Y al ver, vamos a entender de que ellos venían de un imperio que se llamaba Parto, por ahí. Sí. Y que no eran solamente 3, como dicen, sino pudieron ver más en caravana y que eran astrónomos y que de dónde pudieron haber obtenido este conocimiento, obviamente. De la escuela. De la escuela, ¿no? No, de la escuela no, ¿verdad? Pero por ahí hay historia y Biblia, ¿verdad? En el libro de Daniel nos va a aclarar unas cosas y también una religión que se llama zoroastarismo, algo así, Zoroaster en el inglés se llama. Bueno, después lo veremos, ¿ok? ¿Y de dónde sacaría la gente el elefante, el camello, el caballo? Eso sí, no sé. ¿De dónde? No sé. No está en la Biblia que venían en... Es como la gente, ¿cómo sacan de que Adán o a Eva le mordió una manzana? Pues si no vas a decir un fruto, ¿de dónde sacar? Es la cosa, ¿verdad? O sea, no es por burla, ¿verdad? Pero, o sea, la gente a veces cuando no tiene suficiente escritura, pues empieza a asumir, ¿verdad? Cosas fuera de la Biblia. Por eso, cuando uno tiene una asunción o cuando uno tiene una idea, no es bueno enseñarla, sino mencionarla y decir, esto es mi idea, no es bíblica, ¿me entiendes? Como que ahorita lo que le dije, ¿verdad? De que le dije que probablemente Juan el Bautista daba revelaciones. No sabemos, no lo dice, pero es probable. Eso sí, ¿verdad? Pero no es para enseñar eso, ¿verdad? No es para enseñar porque no hay bases bíblicas que nos enseñan eso. ¿Sí me entiendes? Entonces hay ciertas cosas que uno puede asumir y pensar que no son bíblicas. Y hasta después que tengamos varios versículos, como dice, cómo se interpreta la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos habla a sí misma en el versículo, en el contexto, en el uso previo, ¿verdad? Entonces, tener varios textos, ¿verdad? Que nos enseñen y nos apoyen en lo que tenemos, en lo que decimos, ¿verdad? Se puede dar, ¿verdad? Pero así como eso del fruto y de que los 3, y el elefante, el camello, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pues no está en la Biblia eso, ¿verdad? Y que los bautizaban de chiquitos, bueno, o sea, hay tantas cosas que, híjole. Pero te digo, muchas cosas de eso, no es que, muchas cosas se mezclaron con el paganismo. Sí. Muchas cosas, y empezó casi mucho de eso después de que la muerte de Pablo, sí. Sí, déjala a la cachetoncita. Entonces, sí, les iba a enseñar. Pero está la grabación todavía. Está bien. Voy a terminar la grabación. No fue muy buena grabación, ¿verdad? Le digo, fue en inglés un rough draft, pero vamos a trabajar en un seminario preciso. Le vas a caer, güey, por favor. ¿Quieren ver a la bebé? Mira, ahorita. ¿Todavía están despiertos ustedes, niños? ¿Sabes a qué hora se duerme el hijo de Toño? A la 1 de la mañana. Oh, wow. Bueno, entonces terminamos esa grabación en esto, ¿verdad? Entonces la siguiente semana recopilaremos eso o seguiremos en ese tema y habrá más, mucho más, sí, ¿ok? yo por mí no hay ningún